Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar conectados a esta pequeña charla. Eh, Mi nombre es Alejandro Castro, soy parte del equipo del staff de Seminar y pues nos hemos propuesto poder llevar un poquito de información que sé que en estos tiempos y máxime en las situaciones en las que el país se encuentra, pues tiene mucha información interesante que para cualquier tipo de organización o persona individual puede ser muy importante considerar los datos, eh, ya que le pueden aportar mucho valor a su organización. Por ahí, en algún momento leímos una frase que dice que en estos momentos podría existir un plan estratégico, eh, pero lamentablemente un plan estratégico en estas situaciones puede ser poco eficaz, ya que hay implícito algunas condiciones que no se pueden medir, que no se pueden preparar, o hay algunos tipos de desastres que no se pueden controlar. Eh, Nosotros hoy hemos programado un poquito de contenido relacionado a la parte de ciberseguridad. Es uno de los temas tal vez que más auge han tomado en los últimos tiempos relacionados a partes eh, entrelazadas con transformación digital y otros. Y hemos querido lanzar esta charla para poder comentarles un poquito, como decíamos, a cualquier tipo de persona, institución, organización, información que puede ser de mucha ayuda. A veces uno escucha y se maneja mucho en el sentido de las modas o los temas que en este momento están ganando auge. Pues la ciberseguridad ha pasado algunas etapas donde también ha estado en la mente de algunos, ha tenido cierta información por ahí distribuida y muchas personas se refieren a esto como, debo colocar un antivirus. Y mucho de lo que en su ejercicio de protección hacen es considerar un antivirus como lo único que tienen que hacer o como la medida más simple o básica para esta situación. Pero creo que debemos ir un poquito más allá, entender un poquito más de información de a qué nos referimos, de realmente qué es ciberseguridad, qué es un ciberataque, y tratar de ir considerando un poquito esta información para ir madurando y poniendo en función nuestro plan para la recuperación de un desastre ocasionado por este tipo de temas. Entonces, quisiéramos hablar un poquito de qué es ciberseguridad. Ciberseguridad básicamente es la práctica de defender a equipos, a servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, a las redes y sobre todo a los datos, que es el bien más preciado de las organizaciones. La ciberseguridad se encarga entonces de entrelazar todos los componentes que nos puedan permitir un entorno seguro para poder funcionar. En todo caso, hablamos de los dispositivos donde accedemos a los datos o a la información. La seguridad también, la ciberseguridad también se denomina un poquito en términos relacionados a seguridad de la información o a la seguridad de la información electrónica. Eh, Está muy anuente a integración de soluciones. No solo es, como decíamos hace un momento, la parte de antivirus. La parte física también se considera como parte de la integración de una solución de ciberseguridad. Y para esto tendríamos que conversar un poquito sobre qué es un ciberataque. Un ciberataque a nivel de computadoras y redes es el intento de exponer, alterar, desestabilizar, destruir o eliminar todo o parte de información o sobre un activo físico o tecnológico sin autorización, posiblemente, o con autorización, y esto vamos detallando un poquito más adelante, sobre los equipos o datos de un usuario. Un ciberataque o un ataque informático es cualquier maniobra ofensiva o la explotación deliberada que tiene como objeto tomar el control sobre un sistema, sobre sus datos, sobre la información de una persona, ya sea un equipo, una red privada, etc. Entonces, ¿qué es lo importante con un ataque?
simple y sencillamente es como un robo, un intento, una amenaza sobre algo que nosotros tenemos considerado como un bien, habiendo dicho que el bien más preciado de las organizaciones y las personas hoy es su información. Un ciberataque atenta directamente contra la información de cada uno. Obviamente es importante concebir que para que un ciberataque pueda ser contrarrestado, se debe considerar el conocimiento básico de una superficie de ataque. O sea, debemos conocer las formas mediante las cuales un atacante puede acceder. Es como, usando la analogía de la casa, debemos conocer cuál es la puerta, cuáles son las ventanas, si hay puerta trasera, cómo se puede acceder a ella. Ese tipo de información en la analogía puede ser muy relacionada a la información que manejamos desde el punto de vista tecnológico. Si conocemos la superficie de ataque del atacante, podemos contrarrestar a través de los mecanismos que tengamos involucrados o entrelazados para poder contener esa ciberseguridad. Obviamente, para poder analizar un poquito esto, debemos tal vez tocar un par de ejemplos, algunos ejemplos de otros casos que han sucedido, que son muy sonados o han sido muy sonados. Uno de ellos es un ciberataque que sucedió a Sony Pictures en el año 2014, donde los documentos que se perdieron debido al ataque de los delincuentes fueron más o menos 100 terabytes de datos de los archivos de Sony. Es una cantidad muy fuerte de información y fue distribuida en Internet y revelada de forma progresiva, con la intención obviamente de dañar, como decíamos hace un momento. Poco a poco fueron revelando el contenido, creando obviamente una expectativa de alcance y haciendo casi imperceptible saber cuánto realmente se habían robado o cuál fue el alcance del daño que hicieron. Entonces, obviamente se confirmó que la información que cayó en manos de los delincuentes empezó desde ser información de identificación fiscal, datos médicos, salarios, datos personales, eh, datos de planilla de empleados, incluso películas que fueron eh, robadas dentro de estos 100 terabytes y manejadas y publicadas antes de su estreno. Esto obviamente para una empresa que se dedica a la producción de películas, implícito es dinero, ¿verdad? Es una de las situaciones que a veces no se mide y es importante los términos que vamos a conversar más adelante, empezar a medir realmente para una organización qué tan importantes son sus datos, se puede traducir en algún momento en dinero, porque hablamos de un efecto, de una información que se conoce como la continuidad operativa de un negocio, que está obviamente como uno de los pilares más sólidos, que es la parte de tecnología. Entonces, uno de los casos como Sony podría también venirnos a la mente otro caso que fue Marriott. Marriott en el año 2014 también tuvo una afección. Obviamente ellos se dieron cuenta hasta septiembre de 2018, o sea, pasaron casi 4 años sin haberse dado cuenta que les estaban capturando su información. Estaban robándoles datos de pasaportes, fechas de nacimiento, números de tarjetas de crédito, sus fechas de vencimiento e información que estuvo de una manera para poder crear un caso por el que Marriott fue demandado por 12,5 millones de dólares para poder tener la compensación, porque aparte de ser ellos los que tuvieron el problema, tuvieron afección sobre el historial crediticio de las personas padecieron de efectos de robo de identidad, hubo un aumento de spam, entre otros. Entonces resulta que también la credibilidad de una organización puede en algún momento estar en juego, porque el ciberataque no solo expone sus datos, sino que en algún momento tiene incluso la incidencia de bajar el valor de las acciones sobre una organización con esta magnitud. Otro ejemplo también muy famoso, y algunos de ustedes lo habrán escuchado, fue un hackeo a Telefónica. Ellos fueron publicados a través del diario El Mundo y el Centro Nacional de Inteligencia en España confirmó que se trataba de un ataque masivo de ransomware.
que es una variante de un tipo de ataque donde básicamente lo que se hace es secuestrar la información o los datos de información de los clientes y se pide a cambio algún tipo de pago, en algunos casos bitcoins, para ser poco trazables. Y esta información pues fue publicada y ellos se dieron cuenta de su vulnerabilidad. Fue básicamente que algunos equipos que tenían Windows, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y dijeron que era el ataque que había afectado puntualmente equipos informáticos de trabajadores de varias compañías, pero la más sonada en ese momento fue Telefónica. Todavía hasta el 2019 no se había logrado identificar el origen de la infección, pero más o menos se representó que el costo de recuperación de los datos de cada usuario, 300 bitcoins, que es en ese momento unos 500 euros por usuario. Obviamente, entendiendo algunos de estos ejemplos, pues uno se puede preguntar, ok, eso le pasó a empresas grandes, ¿qué me puede pasar a mí? También nosotros hemos conocido algunos casos de clientes en Guatemala que han tenido la dificultad de ser atacados. El ransomware es uno de los mecanismos más conocidos últimamente y en efecto han violentado incluso la seguridad mínima de algunos clientes y han podido exponer sus datos, pedir recuperación de datos y tenemos y conocemos algunas personas que no pudieron recuperar su información, entonces tuvieron que buscar respaldos anteriores e información un poquito obsoleta en algunos casos para poder volver a ponerse en marcha. Entonces la ciberseguridad resulta que es un asunto al que se le debe poner atención de ser una parte muy importante sobre la continuidad operativa de un negocio. En algún momento que se logre exponer o violentar la data, se debe poder lograr poner un plan en marcha para poder volver al funcionamiento correcto, ya sea una organización grande, una empresa pequeña o la operación de una persona con su información natural o una microempresa. ¿Quiénes realmente son susceptibles a un ciberataque o quiénes están expuestos a un ciberataque? La necesidad de la conexión hoy entre equipos de trabajo, empresas, sucursales, la movilidad, la integración de soluciones, la necesidad de consolidar y manipular datos a través de plataformas tecnológicas, eh, definitivamente expone a cualquier tipo de negocio, sin importar su tamaño, sin importar su giro, a que puedan ser susceptibles a un ciberataque. Si uno tiene su información funcionando en una computadora o en varias computadoras, si uno tiene un servidor, ya sea físico frente a uno, ya sea en su oficina o ya sea en la nube. En la nube también suceden ciberataques. Eh, la exposición de tener datos hace que seamos un blanco de un ciberataque. Muchos han escuchado que se logran a veces filtrar fotografías, que se filtra información sensible como datos de tarjeta de crédito y demás. No necesariamente todo ciberataque como tal es porque alguien en el otro lado del mundo pueda estar intencionalmente buscando información. Eso es importante de conversar, porque los ciberataques a veces son susceptibles a que tanto nosotros no hacemos nada para proteger nuestros datos. Sí existe la posibilidad de ser un blanco fácil porque tenemos toda esa integración, movilidad, soluciones sobre la plataforma tecnológica, pero también somos susceptibles en una muy buena medida por no hacer nada al respecto de proteger nuestros datos. Hay muchas actividades que se pueden hacer para lograr protegerlos. ¿Qué datos son importantes de conocer de los ciberataques? Y a veces la gente no considera esta información, pero es importante. Hay estadísticamente comprobado que al menos el 50% de las organizaciones han recibido un ciberataque. Obviamente no todos son ransomware, no todos son un tipo de ataque específico, pero empresas en 4 continentes han indicado que al menos el 50% de ellas han sido víctimas de un ciberataque. Entonces, estos datos hacen que volvamos a ver en qué condiciones estaban esas empresas o esas organizaciones, y no solo son transnacionales, sino son empresas pequeñas, grandes, de todo tipo de giro de negocio, a las que hay que prestarle atención en cómo cuidan, cómo protegen su información. ¿Qué datos importantes adicionales a esos tenemos?
qué fue lo que intentaron atacar o a qué quisieron ingresar los cibercriminales que quisieron ver. Y lo que quisieron ver en algún momento, en muchos de los casos, fue ingresar a los equipos operativos de la empresa. Algunos de ustedes estarán familiarizados con lo que es IoT o también en su efecto OT, lo que es la parte del Internet de las cosas. Hay muchos equipos que son susceptibles a publicarlos en Internet como DVRs, equipos de procesos de producción específicos, y a veces no se toman las medidas necesarias de seguridad para proteger los equipos que obviamente son el giro de negocio para esas empresas en términos de empresas industriales, y no tienen a veces todas estas políticas para poder proteger esos equipos. Entonces, mucha de la intención de poder llegar ahí es dañar ese tipo de equipos. Así que la invitación al escuchar estos datos es que puedan ir pensando en sus estructuras, cómo realmente, qué equipos son los susceptibles, cuáles son sus equipos críticos, y no solo los equipos, quienes manejan datos críticos de su organización y sobre todo los procesos que permitirían en algún momento el alcance de una pérdida de esos datos críticos que vayan a detenerse por no tener un plan de prevención de un ciberataque. Los datos recaudados a nivel mundial indican que para noviembre del 2018, a todo el grupo de gente organizada que se midió en esta estadística, le ha costado 6,5 millones de dólares el pago de rescate de datos. O sea, la gente sí ha logrado en algún momento, los ciberatacantes han logrado atacar y han logrado extraer el dinero que requieren, no en todos los casos, pero ha costado 6,5 millones de dólares. Eso es un montón de dinero. No importa el tamaño de la empresa, yo insisto mucho en esto, no importa el giro del negocio, la información es el bien más importante de cualquier persona, cualquier empresa. Si esto se maneja bien, uno reduce la posibilidad de tener un stop tecnológico, como nosotros lo hemos denominado, o de tener una afección que no le permita en su alta disponibilidad volver a estar de vuelta en operaciones. El costo que tiene recuperar la data se supera en un plan de recuperación de un desastre. O sea, hay gastos y costos que no están dichos en el pago de esa recuperación o el secuestro de esa información. La mayoría de organizaciones, como bien dijimos, son susceptibles y han tenido múltiples ataques cibernéticos. Pero ¿por qué? ¿Por qué realmente pasan este tipo de ataques o qué es en las medidas más altas lo que ha estado ocurriendo? Según los hallazgos, los motivos por los que las empresas han sido atacadas son una función muy débil en el área de informática o escaso personal, que es uno de los otros efectos, la falta de recursos para gestionar una vulnerabilidad, o sea, las empresas a veces no controlan y no miden sus riesgos tecnológicos. Existe la proliferación de los dispositivos físicos, la movilidad y estos efectos traen que tengamos que poner un poquito el ojo sobre esos temas. En el momento en el que estamos en esta coyuntura, muchas empresas movieron a su personal a operar en casa con equipos de una línea, de una gama que posiblemente no es de la línea business, no es profesional y posiblemente en algunos casos incluso sin un antivirus o sin una conexión segura hacia sus servidores. Entonces, existe la proliferación de los dispositivos, pero también se compensa con un poco de ejercicio de la estructura de informática para poder protegerlos. Está la complejidad de la infraestructura de la seguridad de información, o sea, la gente a veces desconoce un poquito este tema. Muchas personas tienen a informáticos internos, pero aunque tengan un informático ahí, no necesariamente evalúan o hay poco compromiso de parte de la dirección o las gerencias, a veces de poder ir un poquito más allá y averiguar y hacerse una auditoría de qué está pasando, cómo está pasando, por qué pasa así. Esto, yo he dicho siempre que parece una ciencia oscura. Hay mucha gente que cree que IT es magia, ahí hay un IT, él está haciendo algo y no sé qué es, pero va a funcionar o eso funciona solo. No es así, no es así, esto es un trabajo, es una actividad muy seria. Estamos hablando exclusivamente solo de la parte de ciberseguridad, pero ya como una división específica del área informática, es algo que debe ser
monitoreado, trabajado, medido, auditado, etcétera, para que una organización no esté pensando que solo porque es complejo no lo veo. Tienen que voltearlo a ver y tienen que tomar las medidas necesarias para garantizar su continuidad operativa y que esto no sea un efecto negativo sobre la organización. Otro efecto es la dependencia de procesos manuales. Pues, ahora, ante este tema del coronavirus, eh, realmente existió un proceso de aceleración de transformación digital para muchos negocios. Muchas empresas no estaban preparadas. Hay personas a las que a veces no les gusta invertir en temas tecnológicos y otros que pues su giro de negocio no han permitido que puedan hacer esa inversión, pero realmente la tecnología hoy por hoy debe ayudarnos más a hacer negocios y no ser un gasto. Y parte de no poder tener esa protección es eh, no tener el cuidado, los controles sobre esos datos, sobre esa inversión específica, ese espacio de tiempo en lo que puedo ver si logro mover a la gente a home office, puedo ver si tienen acceso a un servidor, puedo, si cuentan con estructuras idóneas, son procesos que son relativamente más fáciles, pero los procesos manuales hacen que seamos muy vulnerables a poder tener una opción de reacción inmediata. Existe muy poca visibilidad, y esto es algo de entrenamiento sobre la parte de las superficies de ataque de los ciberatacantes, digamos. Si no conocemos cómo piensa un criminal cibernético, es muy difícil lograr contenerlo porque no lo entendemos, no sabemos cómo funciona y en la analogía que poníamos de la casa, no sé dónde está la puerta, no sé si hay puerta trasera, no sé si hay ventana, no sé si hay escaleras afuera, no sé si hay alarma, no sé, no sé, no sé. Si no conozco al atacante y sus mecanismos de ataque, es muy difícil que podamos contener en algún momento alguna situación. Es importante también comentar que la mayoría de organizaciones no hacen un ejercicio de medición de manera precisa. Entonces existe poca relación entre cuánto realmente le cuesta al negocio que sus datos no estén, que su información no se alcance. Yo insisto mucho con esto porque yo creo que la tecnología cada vez toca más cada área del negocio. Es muy difícil hoy encontrar una empresa donde hay un proceso donde no implícito haya una computadora llevando que sea una parte del proceso. El inventario que tengo disponible, las compras, no estoy hablando de un sistema, un SAP, una X, estoy hablando de, yo llevo un Excel donde llevo mi registro de facturas, pues ese Excel es vulnerable. Si no se tienen mecanismos para proteger los datos, por mínima que sea la información en el lugar donde está, si no existe un plan de contingencia, si no existe una auditoría, si no existe una asesoría específica para poder proteger la información, realmente el tema es que somos vulnerables. Entonces, si las empresas o las personas no están haciendo esa actividad precisa de evaluar el estado en el que se encuentran, corren mucho riesgo. Corren mucho riesgo y es importante que lo empiecen a ver. Nosotros vamos a compartir un mapa de ciberataques dentro de las marcas que en un momento trabajamos. Existen dos o tres que hacen publicaciones recurrentes donde se puede observar cómo funciona en tiempo real un ciberataque. Vamos a poner en los comentarios de esta transmisión un link para que ustedes lo puedan ver. Es el mapa de ciberataques que tiene publicado Kaspersky. Ahí uno puede ubicar en cada país en qué lugar está medido según el ranking de ciberataques. Esto es exclusivamente a nivel de endpoint, que es uno de los anillos de seguridad que se cubren en un esquema de ciberseguridad. Y es la protección del usuario final, donde se está midiendo en específico cuántos ataques suceden por país, de dónde regularmente salen y hacia dónde llegan. Y son datos que pueden parecer alarmantes. No es una información con la que no podamos hacer nada. Guatemala creo que está hoy en el lugar número 89, si no estoy mal. Eh, Sin embargo, países vecinos como México están en lugares en la primera decena. Entonces es interesante que se pueda ver esta información porque entonces uno entiende cuáles son las razones por las que algunos países
son atacados, son visitados, por qué les buscan esa información, qué manejan en ese lugar. Y darse cuenta también que aunque uno esté muy lejos de ser un primer país en ataques, pues el 50% de las organizaciones estimado han sido víctimas de un ciberataque. Así que la invitación también no es solo a verlo, sino a tomar las medidas necesarias para empezar a proteger los datos. Al final es una actividad que sí podemos medir, que sí podemos controlar, que sí podemos supervisar y en la que podemos poner a trabajar para que entonces reduzcamos a un área o en las áreas posibles la capacidad de continuar operando. Vamos a hablar un poquito también sobre la transformación digital forzosa, que es como le hemos dicho al tema de lo que ha acontecido últimamente en Guatemala. Y es que estamos, y sabemos todos que estamos ante la nueva revolución industrial. Los procesos hoy son digitales, se está forzando a todas las organizaciones a poder convertir sus negocios a llévelo a domicilio y las empresas ni siquiera tienen la capacidad de poder hacer un cobro en línea, un despacho en línea, hay mucha complejidad todavía en eso. Yo ayer mismo hice un pedido a domicilio de un servicio de comida grande, eh, lanzaron su app, entramos, hacemos el pedido, pero nunca llegó. Y cuando logramos por fin comunicarnos, resulta que habían problemas en su estructura que no permitieron que el producto llegara. Obviamente eso se sale del ciberataque, pero en términos de transformación digital, Guatemala es un país que está muy lento en esto. Vamos a una velocidad que podría mejorar y es la tecnología, la plataforma que de forma segura nos puede llevar a hacer negocios. Entonces la transformación digital se está dando ahorita por un efecto forzoso. Gente que pues recibía facturas de forma física, tuvo que cerrar su operación y las está recibiendo por correo. Y si el correo se pierde, y si la información no se respalda, y si la factura era aquí, y si estoy en factura electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que las empresas, sin importar su tamaño, insisto, sin importar su giro de negocio, empezar a pensar que esta transformación digital tiene sentido si se toma con seriedad lo que el departamento informático hace o los departamentos informáticos que tienen el conocimiento para poder manejar los ciberataques y la ciberseguridad de las empresas, con infraestructura idónea que pueda permitir esa continuidad operativa, que no sean susceptibles de manera muy fuerte a cualquier movimiento, que tengan la capacidad de operar de manera continua. Yo no sé y espero no herir susceptibilidades, pero existen organizaciones que ya al fin de mes, cuando uno quiere hacer alguna transacción electrónica, y los servidores se cayeron y no funciona, y no hay conexión y no se puede, y rechazar una transacción, etc. Son pequeños errores de estimación de las capacidades de sus recursos y es parte de lo que la transformación digital está trayendo. Pero no se puede pensar de manera formal en una transformación digital si no se empieza a tomar en serio la parte de ciberseguridad. La continuidad operativa está sobre el bien más preciado para las empresas y esto es la información. Entonces es importante que lo conversemos, que lo veamos. Eh, el tema, pues simple y parece hasta gracioso, es que existen solo dos tipos de empresas. Si el 50% ha sido atacada, eh, pues hay un resto que toca que las ataquen. Y el problema no es tener miedo sobre un ataque, sino tener la capacidad de contenerlo, tener el conocimiento para lograr mecanismos que permitan que la continuidad operativa no se vea afectada y sobre todo que tenga un plan de alta disponibilidad. Se prevé que los daños causados por delitos cibernéticos a 2021 lleguen a costar más de 10 billones de dólares. Y el daño más serio que ocasionan no es esa recuperación de datos, sino es la interrupción de las operaciones y el costo de una empresa, por pequeña que sea, para poder, luego de un ataque, volver al curso natural de sus negocios. Entonces es muy importante comprender este predicamento de la ciberseguridad sobre la aceleración que tuvimos ahorita tecnológica, sobre los efectos que puede tener el no tener medidos los recursos y otros que puede ser muy importante a los que podemos empezar a prestar mucha atención.
Entonces, luego de todos estos datos, también quisiera compartir con ustedes algunos pequeños consejos eh, en términos de estando en casa o ocupando un equipo, ya sea de la oficina o propio, pueden tomar ciertos tips para tomar cuidado de su información, considerando navegar en sitios seguros, evitando también la suscripción a cuentas de correo empresariales para temas que no son de trabajo, evitar almacenar imágenes o información de tarjetas de crédito, información sensible en sus dispositivos móviles. Sabemos pues todos en Guatemala que, bueno, también no solo en Guatemala, si también fuera, que a uno le pueden robar su teléfono. Eh, si uno tiene información, a veces se encuentra más valor en los datos que en el valor del aparato. Entonces hay que tener cuidado de los datos que uno almacena y en dónde los almacena. Es importante también manejar de alguna forma segura sus datos de contraseñas y ubicaciones privilegiadas. Esto es una estrategia que funciona desde la persona hasta la empresa. Obviamente se tiene que establecer los procedimientos recurrentes de cambios de clave. Pues los mismos bancos a veces nos obligan a hacer cada ciertos tiempos los cambios para poder eh, evitar que usar la misma contraseña sea algún problema. Se tiene que tener cuidado sobre tomar o abrir o acceder y manipular comunicaciones como correos, y ahora también hay ciberataques en WhatsApp. Hay links que pueden vulnerar la información sensible de un usuario, que pueden funcionar desde el teléfono móvil, no necesariamente desde la computadora y desde el correo, y eso pasa solo en la empresa, ¿no? Funciona eh, en momentos susceptibles a nivel mundial. Los ciberatacantes usan cosas importantes. Entonces pueden recibir un correo que diga, aquí está la cura al COVID-19. Y uno lo abre y no sabe qué está abriendo. Tiene que entrar, tiene que sospechar un poquito más, tiene que curiosear un poquito, tiene que ir a ver quién es el remitente. Eh, a veces hubo un tiempo que enviaban información de bancos y entonces el subject decía, actualiza tus datos. Y entonces ponían el usuario, porque el usuario lo pueden acceder en algún momento. Dentro de los ciberataques pueden contener esa información de un banco, pero luego le decían ingrese su clave. Y entonces mucha gente no leía que el correo era un correo X, que no era de la entidad, y colocaban su información y ya tuvieron una primera brecha de seguridad con problemas. Tienen que revisar también las configuraciones como un tip de sus dispositivos. Muchas veces las configuraciones de privacidad en términos de localización, micrófonos, cámara, en los dispositivos móviles y en las computadoras, es aplicaciones que no necesitan tener acceso a, que a veces lo requieren, y esa información deben manejarla con cuidado. Se ha escuchado mucho que ay, pudieron acceder a la webcam, existen programas para ese tipo de temas. Obviamente no es un asunto al que se le deba tener miedo, como bien hemos dicho, sino el tema es poder contener y poder manejar un entorno seguro, porque en efecto necesitamos la red, necesitamos internet, necesitamos los equipos, las aplicaciones, solo tomemos todas las medidas necesarias para poder protegernos. Entonces, básicamente eso es lo que queríamos compartir hoy con ustedes. Hemos hablado tal vez muy ágilmente de información que puede ser importante. Recomiendo en lo personal que puedan buscar asesoría. Es importantísimo. Yo he creído que las contingencias que las empresas pueden tener, pues existen muchas formas de tener la pérdida de una continuidad operativa. Puede ser una continuidad operativa legal, fiscal, financiera. La parte tecnológica es un pilar que sostiene a veces todas esas áreas, y no como superior, sino como una herramienta auxiliar para poder sostener esa continuidad. Y es importante a veces que ustedes tengan pensado poder asesorarse para evitar el hecho de asumir, y si uno no asume a veces, si no está seguro de algo, puede cometer un error. Asumir es en efecto el principio de un error a veces. Eh, y pueden entonces echar a andar sus planes para poder llegar un poquito más allá. Así que parte de lo que queríamos conversar hoy es que tienen la invitación abierta a poder participar ya en un taller. Hoy lo hicimos a nivel de charla, conversando algunos datos, pero queremos llevar esto un poquito más allá y entonces van a haber dos sesiones, eh, ahora el 14 y el 16, donde vamos a hacer prácticas en específico para analizar cómo están las estructuras, para poder diseñar un poquito
cómo debiera funcionar, cómo atender no solo la parte de ciberseguridad, sino una infraestructura tecnológica con la capacidad de sostener operaciones de manera continua y que puedan no necesariamente pensar que esto es un asunto inalcanzable. Esto es algo que las empresas o las personas pueden lograr desde uno hasta la cantidad que tengan de recursos humanos sus empresas. Eh, Quisiera dejar un espacio abierto a preguntas. No sé si de alguna manera alguien quisiera conversar algo, consultar algo y podamos de alguna manera fácil poderles atender o conversar. Vamos a ver si tenemos algunas personas ahí con dudas. Una de las preguntas que nos llega es ¿cómo podemos blindar nuestras empresas en contra de los ciberataques? Es una pregunta profunda, pero vamos a tratar de explicarla de manera sencilla. A nivel de ciberseguridad, existen diferentes recursos que se pueden integrar para lograr hacer un entorno seguro. Pues con muchas cosas, la seguridad no existe como un bien al 100%. Es como, voy a pensar en Lysol. Hoy todos que tienen a la mano esa referencia dirán Lysol mata el 99.9%. Hay un porcentaje muy pequeño eh, que es susceptible. ¿Y por qué lo digo? Y lo comparo con esta analogía porque lo tenemos referente. Las estrategias de ciberseguridad funcionan a veces de manera complementaria, o sea, en dos o tres recursos en forma simultánea para poder lograr entornos seguros. Existe más de una buena práctica para que cada negocio pueda llegar a ese nivel de seguridad. Eh, es parte de lo que de forma detallada vamos a ver en el curso que vamos a dar un poco más a nivel técnico, donde vamos a entrar un poquito a hacer el diseño exacto que debiéramos tener por tipo de organización de alguna forma, pero la integración de soluciones que se complementen para adicionar seguridad están apoyadas en tres cosas. Número uno, el poder tener el recurso para blindar esa seguridad, que puede ser un antivirus, un firewall, una comunicación estable, una VPN, pero sobre todo eso, las políticas que lo rigen, que es la segunda actividad importante. Entonces tenemos los recursos, tenemos las políticas y del otro lado, a nivel de un triángulo, podríamos decir, tenemos a las personas. Esa integración de los tres recursos pueden permitirnos empresas seguras. Tenemos que invertir posiblemente en cierto hardware y cierto software. Tenemos que adicionar políticas y métricas para mantenernos en constante alerta y procedimientos de contingencia. Y a eso adicionar la capacitación, el conocimiento y el cuidado del recurso humano, que en muchos casos, voy a poner en referencia a algo que nos pasó recientemente. Hay algo que se denomina ingeniería social. La ingeniería social es, llego yo con la secretaria y, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cuándo es su cumpleaños? Ah, fíjese que mi cumpleaños es el 19 de marzo. Ay, lo primero que pruebo es, vamos a ver su contraseña de 19 de marzo. Uy, y resulta que ingresé. El ejercicio este es muy simple. Mucha gente utiliza información simple como esa para poder tener contraseñas. Sus contraseñas de sus dispositivos, de su cuenta de banco, de la computadora, del correo electrónico. Y ese es el tipo de detalles que va a ser susceptible. Entonces, a nivel de la triangulación de recursos, hardware, software, políticas interesantes, el recurso humano es una de las contingencias más importantes a trabajar, a capacitar y a desarrollar
para entender que la ciberseguridad no es una actividad directa de la gerencia, no es una actividad directa de IT, es una actividad de organización de toda la empresa, lo relaciona a todos y todos deben colaborar y aportar para hacer un entorno seguro. Otra pregunta que tenemos ¿es posible que por correo electrónico podamos ser hackeados? Sí, existe la posibilidad. Existieron algunos words que estuvieron replicándose. Entonces, llegaba un correo y decía adjunto factura y llegaba un documento en Word y me decía, sí, es probable que alguien me facture. Y en el momento que uno abría el Word, se recopila cierta información, tiene ejecutables algunos datos que pueden en un momento vulnerar la seguridad si no se tienen medidas y métricas, pueden ser susceptibles y sí pueden ser hackeados a nivel de persona e incluso empresa, porque existen procesos que van y replican la data sobre ese usuario, pero también tiene una libreta de direcciones, entonces toma toda su libreta de direcciones y el mismo ejercicio de esa persona a la que le llegó y fue afectada se empieza a replicar constantemente en toda la organización, involucrando no solo a la empresa, sino a los contactos que tenga registrados, clientes, amigos, empresas, etcétera. Así que sí, sí es viable, existe incluso en referencia a la etapa esta del coronavirus, que hay una afección a unos links en WhatsApp para Android que permite vulnerar el dispositivo a través de un vínculo que se comparte en WhatsApp. O sea, sí es importante poder pensar que la seguridad es de prestarle atención a todos los sentidos. Y esto lo comentábamos con el correo. Si uno no sabe quién le está enviando la información, si es información que tiene sentido, si verifica quién es el destinatario o el remitente, y si valida el tipo de archivo antes de ejecutarlo, puede ser una medida de precaución. Sin embargo, existe para esto y entonces hablamos de la integración de cómo evitar un problema de este tipo, integrando soluciones de protección, políticas, gente, hardware y software para que esto se disminuya al mínimo posible. ¿Qué herramientas se están utilizando en la actualidad para prevenir un ciberataque? Regularmente, y lo poníamos al inicio de la comunicación, existe la posibilidad que la más nombrada o la más utilizada hoy por hoy sean antivirus. ¿Qué tenemos que comentar de los antivirus? Nosotros hemos atendido emergencias de clientes donde los directores de informática, los gerentes de IT, tenían antivirus gratuitos instalados en sus computadoras. La analogía que usamos para estos temas es, yo no pondría un guardia que dice que no me va a cobrar nada a cuidar mi casa. Es importante entender que la inversión en seguridad lo que garantiza es la continuidad operativa, número uno. Y número dos, el hecho de que la información realmente de alguna forma sea privada. ¿Qué herramientas se usan? Regularmente los antivirus. Las políticas es una herramienta muy seria. La capacitación es otra herramienta. Pueden utilizar firewalls, pueden encriptar su información. Si la gente tiene usuarios móviles, podría empezar a pensar que existe riesgo sobre los datos, así que contener la información, resguardarla, procedimientos de respaldo. A nivel de seguridad de infraestructura informática para entornos idóneos, existen muchos niveles y muchas herramientas, pero esas son algunas de las que podrían empezar a implementar y obviamente es importantísimo decirlo, se busque la asesoría para poder hacer una implementación de ciberseguridad, porque la idea no es entrampar la continuidad de una empresa, sino poder poner la tecnología alineada a los objetivos de cada negocio, sin importar su tamaño. Yo insisto mucho en esto. No importa el tamaño de una organización, no importa su giro de negocio. Todos los que tengamos información somos susceptibles a poder ser víctimas de un ciberataque. Entonces, las herramientas que podemos utilizar, la capacitación que le demos a nuestro personal, el ejercicio de pruebas métricas y demás que podamos implementar aportan a tener un entorno seguro, no importa si trabajan desde casa. Creemos que si es necesario que los certificados digitales estén funcionando en las páginas web,
Sí. Vamos a ver, como hablábamos, todas las herramientas a nivel de seguridad son complementarias y entre más tengamos, al final reducimos el riesgo. Eh, Voy a poner otra analogía. Tenemos que usar mascarilla para salir, tenemos que usar un proceso de lavado de manos, tenemos que usar distancia social. Entonces estamos hablando de que estamos protegiéndonos contra un virus. A nivel de ciberataques, todo este tipo de situaciones existen porque van subiendo ese nivel de protección. Entonces yo puedo tener un cuidado de una cosa, más no de la otra. A nivel de seguridad y ciberataques, estas cosas ayudan a resguardar la información. Los certificados de seguridad de las páginas web primero hacen que tengamos un mejor rating cuando hacen búsquedas de nosotros, de las empresas o de las páginas o los recursos que tengamos publicados. Número uno. Número dos, son estándares que requieren internacionalmente organizaciones para poder hacer transacciones como pagos con tarjeta de crédito y se pierde fiabilidad al momento de no tener un certificado de seguridad. Obviamente es importante estudiar cada uno de los casos, pero en un mundo donde todo se está llevando a transformación digital y como le pasó a páginas amarillas, resultaba que si no estaban páginas amarillas no estaba, hoy es al revés, si no es en la web no existe. Así que si está en la web, protéjase. El certificado de seguridad es uno de los niveles de protección para un sitio importantísimo de tener y si uno maneja transacciones, datos de usuarios y demás información, bases de datos y demás, implícito se debe considerar desde el lanzamiento del sitio que cuente con su puerto seguro de navegación. ¿Cuántos antivirus realmente se deben poner en una máquina? La pregunta es, ¿hay que tener más de uno? No, yo respondería que no. Resulta que las fábricas de antivirus a veces entre ellas no se quieren. Entonces, a nosotros nos ha tocado por experiencia que al tener un antivirus y querernos cambiar a otro, pues tenemos ciertas dificultades. Lo importante de considerar en un antivirus más que tener más de uno es que el que se tenga no sea gratuito. Si uno, no sea gratuito. Dos, evalúen el antivirus que usan. El antivirus que usan regularmente a nivel informático se usa el cuadrante de Gartner para saber quiénes son los que van punteando en la meta hasta arriba. Eh, y no podemos considerar un antivirus que, resulta que lo craqueé, resulta que busqué el generador de clave. Si un antivirus es violable, no funciona. No es antivirus. Un antivirus debe ser lo más seguro posible, debe ser regularmente paga, no confíen en la seguridad gratuita, es poco probable. Nosotros a veces sí hacemos promociones y dentro de la charla que vamos a tener del curso que vamos a manejar, tenemos la intención de poder tener, otorgar licencias, pero que sean gratuitas no quiere decir que porque no costaron no sean reales. Que sean de paga, es lo importante, sea un antivirus comprado, que se mantenga actualizado, eh, y manténganlo monitoreado. Hay muchos niveles, incluso teniendo un antivirus instalado, configuraciones específicas que hacen que su equipo sea más seguro. Y existen varias marcas. Yo recomiendo que para buscar óptimo resultado de su ciberseguridad, puedan asesorarse para buscar el que más queda a la medida dependiendo de el tipo de organización y otros efectos, transacciones en línea y demás. Eso es lo que recomendaríamos en este caso. Me estás haciendo una pregunta, ¿con qué frecuencia se deben cambiar las contraseñas y qué deben contener? Regularmente, y esto es pensando un poquito en algunas certificaciones que se están volviendo cada vez más comunes, como CityPad, se refiere a procedimientos estándar de cambios de contraseñas o actualizaciones de contraseñas cada 8 semanas, como mínimo. ¿Por qué se hace este tipo de temas? Muchas veces la gente maneja, eh, bueno, primero manejan la misma contraseña en muchos lugares, eso no es bueno, no es recomendable. Y lo otro es que la gente regularmente crea una contraseña y con esa contraseña se queda. Por seguridad de todos, es bueno hacer cambios cada cierto tiempo. Los bancos nos están dando cerca de 90 días
Pero algunos estándares internacionales ya dicen que deberíamos empezar a pensar cada 8 semanas en establecer un procedimiento de clave. También sé que es una situación difícil porque resulta que uno antes tenía una clave y hoy tiene 60 claves, entonces cambiar 60 claves cada 8 semanas es complejo. El asunto es poder documentarlas, poder tenerlas resguardadas y sobre todo establecer una cierta periodicidad para hacer los cambios. Puede ser cada 3 semanas, cada 3 meses, un procedimiento funcional, sin interrumpir mucho la actividad, sin ser una tarea compleja, ya que también pues existe la forma de manejarlos en múltiples dispositivos y no por poner a cambiar una que tengamos un problema de funcionamiento en otra. ¿Qué debe contener una clave? Pues una clave debe tratar de evitar de tener información sensible fácil como fechas, aniversarios, cumpleaños del hijo. La idea es hacer de una clave una forma de que fuera fácil para recordarse, pero difícil de adivinar. Eh, Pueden intercalar mayúsculas, minúsculas, en su mayoría están permitiendo ya agregar símbolos. Entonces, pueden ahí ponerse creativos, hay muchos estándares para poder manejar esto, incluso existe en internet, si ustedes los buscan, algo que se denomina generadores de clave. Cuando a uno no se le ocurre una buena clave, tiene la capacidad de generar una clave a través de uno de estos, obviamente con la precaución de ver en dónde lo está generando, porque puede ser en el momento de riesgo. Y lo otro es, y por ejemplo, Apple tiene la capacidad de poder generar claves seguras y las sugiere para que entonces no use uno la misma siempre y pueda adicionar un poquito de seguridad ahí con una solución que ellos nos están proponiendo. En el escenario que estamos viviendo, ¿cuál sería la mejor opción de cuidar la información de la empresa si los colaboradores se encuentran realizando teletrabajo? Buena pregunta. Vamos a hablar ya no solo de ciberseguridad, vamos a poner un poquito de datos adicionales, y es que la infraestructura tecnológica de una empresa debe contar con algunos procedimientos de resguardo de la información. Parte de una estrategia de conocer la superficie de ataque de un ransomware, por ejemplo, que es un secuestro de datos, debe ser la forma de cómo respaldo los datos. Entonces, una de las consideraciones importantes es, lo voy a decir simple, ¿tengo o no tengo backup de mi información? ¿Dónde la tengo? ¿La tengo protegida? ¿Es pública? ¿Quiénes tienen acceso a ella? ¿Es información o no es información crítica? Todos mis usuarios tienen antivirus. ¿Quiénes tienen acceso a esa información? Entonces ya empieza a ser un poquito de analicemos realmente a quién le damos acceso, cómo le damos acceso, qué herramientas vamos a poner en sus equipos con los que están trabajando para poder acceder a esa información, ya sean aplicaciones, archivos, etcétera. Y sobre todo los planes de contingencia, eso es algo que es muy importante. Uno asume que porque hay un backup funciona. Un plan de contingencia es probar si ese backup sirve. Entonces es importante, y vuelvo a recalcarlo, para poder tener entornos idóneos, que se busque la asesoría necesaria para poder diseñar soluciones a medida que puedan hacer que ustedes estén navegando en lugares más seguros, con su data resguardada y con un plan que permita continuidad operativa y alta disponibilidad. Bien, si sabemos que el correo que nos envían puede ser malicioso, ¿qué debemos hacer con él? A ver, si uno cuenta con algunas herramientas de antivirus relativamente buenos, y no vamos a defender marcas, es un asunto más de que sea paga, que esté actualizado y buscar que estén en el mejor ranking. Regularmente, cuando es un ataque que ya se conoce o ya está dentro de las bases de datos del antivirus, el antivirus toma actividad sobre él. Incluso a veces nos llega el correo, pero ya no trae el adjunto. Pero ¿qué pasa si es una mutación del virus, si es algo que todavía no está dentro de las librerías de seguridad de los antivirus y llega a mi máquina? Yo identifico que no es un correo seguro, pues
dentro de lo primero que haría yo es eliminarlo. Obviamente trataría de comunicarme y es algo que en algún momento nos ha pasado. Hay una organización de gobierno que estuvo enviando a uno de nuestros clientes información con virus y lo que hicimos fue comunicarnos con la gente de tecnología de esta área de gobierno, informarle que estábamos recibiendo ese tipo de ataques y nos pudieron hacer un plan para poder tomar cuidado del otro lado. Eh, Esto regularmente obedece a que fue vulnerada la seguridad del usuario. También se recomienda el cambio de claves de sus contraseñas de correo y sobre todo eliminar no solo de la papelera principal, sino de la papelera, botarlo de manera definitiva. Y obviamente buscar la asesoría para ver en algún momento por qué están recibiendo ese tipo de correos, porque existe forma de poderlos bloquear y que nunca lleguen al equipo, ¿verdad? Un hacker puede entrar a un WhatsApp y saber hasta el número de teléfono. Eh, la respuesta es sí, y a veces no hay que ser hacker. eh, Cuando nosotros hablábamos de algunos consejos, resulta que para todo tipo de suscripciones uno regularmente maneja una cuenta de correo, maneja cierta información. Es importante saber en dónde uno suscribe su información y los niveles de privacidad. Las redes sociales se han encargado de hacer que todo sea común, que todo sea de conocimiento de todos. Es un poco difícil a veces no conocer la información, sobre todo basados en los principios el ejemplo de ingeniería social que poníamos. Es muy difícil a veces no tener el contacto o el alcance de poder conocer datos. Media vez exista una brecha de seguridad, una puerta abierta. Existen antivirus para móviles también, ya es algo que se ha dado en base a la tendencia. Salió la nube y resulta que sí, la gente puede operar desde afuera, sí, pero necesitan mejores comunicaciones, sí, pero los móviles son una puerta abierta a un evento de seguridad. Entonces hay muchos niveles que se pueden tener a nivel de dispositivos móviles para evitar ese tipo de temas. Pues la respuesta directa a la pregunta es sí, sí existe la posibilidad, incluso existe la posibilidad que alguien encienda la cámara de la computadora y aunque la luz esté apagada, pero sí, está viéndose una imagen. Por eso uno tiene que navegar en sitios seguros, evitar estar en donde no debe estar, evitar exponer sus datos y empezar a pensar en el principio de la privacidad. Esta es esa elección. Cuando uno baja una aplicación, por ejemplo, y la aplicación le pide unos permisos para ver a qué va a acceder o uno puede ingresar a ver los permisos que las aplicaciones tienen, tiene la capacidad de saber si le da o no el permiso de saber información. Voy a poner un ejemplo bajo una aplicación de pedido a domicilio de alimentos y en la primera solicitud que me hace me dice que quiere saber mi ubicación. Está bien si quiere saber mi ubicación porque va a saber qué tienda me tiene que atender, pero deberá ser que la use cuando yo use la app y no saberla siempre, porque no debería ser un bien común que sepa siempre dónde estoy. Entonces hay niveles de seguridad que se pueden manejar para poder ir protegiendo esos datos. Si es viable que la gente acceda, lo mejor es tener todos los mecanismos para evitar que esto pase. ¿Qué tan seguros son los almacenamientos en la nube como Drive, Dropbox? Y me imagino que Google Drive y OneDrive. A ver, como decíamos bien, la seguridad es relativa. Nosotros hemos tenido algún par de asesorías con algunos clientes que tuvieron afecciones sobre su nube. O sea, fueron atacados en su equipo de forma local, pero tenían su información en la nube. Así que, pues, de la misma forma, la nube fue expuesta. Existen protocolos de manejo de respaldos de información que permiten que uno pueda tener un plan de continuidad operativa y aquí voy a poner dos temas importantes. La continuidad operativa quiere decir que puedo trabajar la mayor cantidad de tiempo y no tener stops. Pero el segundo efecto se llama alta disponibilidad y esta es, ok, ¿y qué pasa si en efecto sí se dio un stop? Si se dio el stop, ¿cuánto tiempo me tardo en volver a estar en línea?
esto dicho de manera muy sencilla es, si tuvimos un evento de seguridad que nos pone complicación sobre el acceso a la información, eh, pues se afectó la continuidad operativa, más le puedo decir que va a ser un lapso corto de tiempo porque logramos que con alta disponibilidad recuperar los datos, y para esto existen asesorías específicas para crear planes de recuperaciones contra desastres informáticos y poder establecer el curso normal. Sí es posible que sean afectadas, sí existe en algunos casos la posibilidad de recuperar la información, eh, pero al final la seguridad depende de muchos puntos que pueden integrarse, como bien hablamos, para poder evitar que estos casos sean actividades que nos ocasionen mayor stop, o no tanto stop, o que los tiempos de vuelta a estar operativos sean muy cortos. ¿Cómo se sabe que alguien más está usando mi equipo o tiene acceso a él? Lo más importante es poder tener una eh, revisión de las aplicaciones. Regularmente, si alguien tiene acceso al equipo, tiene que tener un medio para poder hacerlo. La mayoría de aplicaciones tienen la capacidad de pedir una clave para poder accederlo, o una autorización. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Primero, hacer una revisión sobre las aplicaciones que el equipo tenga instaladas, evidenciando obviamente con el conocimiento que se pueda tener cuáles permitirían un acceso no autorizado. Y dentro del proceso de ciberseguridad es una de las actividades rutinarias, que puedan tener antivirus, que esté actualizado, que esté en un entorno seguro de navegación y que no se permita la instalación de herramientas que no tengan un permiso específico para poder acceder a un equipo de forma remota. Eh, ¿Cómo saberlo de manera fácil? Es importante tal vez hacer un estudio, una auditoría, para poder determinar que no lo tenga y las medidas que pueda tener para poder eh, evitarlo o resolverlo. ¿Hay una forma de saber qué tan expuestos están mis datos? Sí, existe un producto específico que nosotros hemos manejado mucho, que es una auditoría informática. Una auditoría informática es básicamente el poder evaluar la forma en la que funciona una empresa desde el punto de vista tecnológico, a nivel de diseño, a nivel de procesos, a nivel de recursos físicos. Y entonces nos permite no solo conocer con esa foto cuál es el estado actual, sino proponer el entorno idóneo para poder garantizar que la tecnología es un puente para poder llevar a cabo sus objetivos organizacionales, y entonces que usen esa herramienta para avanzar. Sí existe un plan, hay un script específico que nosotros manejamos para poder determinar qué tan vulnerables son. Un tip interesante es más o menos el 30% de las pymes en Guatemala tienen antivirus, el resto no. Eso les da un nivel de qué tan susceptible puede ser una empresa, ok, si ni siquiera antivirus tiene. Mucha gente relaciona ciberseguridad con antivirus, pero si ni siquiera tienen antivirus, posiblemente no tienen nada más que los esté resguardando, ni un plan de recuperación de desastres, ni un respaldo, ni muchos otros temas que se deben adicionar para que se garantice esta operación. Entonces, sí existe una métrica. Lo más importante es buscar la asesoría idónea para poder llevarlo a cabo y para poder manejarlo de la mejor manera. ¿Hay alguna manera de saber si han ingresado a mi equipo y obtener información? Sí. Si tiene dudas serias, traigan los equipos, hay que revisarlo. Sí existen formas de saberlo. Es un poquito a nivel forense la actividad. Si se tiene pues indicios de poder haber sido, poder tener alguna puerta abierta, alguna brecha de seguridad, pues existen procedimientos para poder saber el nivel bajo el cual fue. A veces es muy difícil saber quién, y a veces es muy difícil saber cuánto se sustrajo. Lo más importante es blindar para que no se repita. Entonces, si hay una forma de saber si ha sucedido, y obviamente los mecanismos para poder evitar que vuelva a suceder.
Es recomendable utilizar un password keeper para el almacenamiento de nuestras contraseñas. Puede ser funcional. Realmente creo que más funcional que una herramienta específica para hacer una actividad, y puedo decir de esta manera, es probable y susceptible que sea vulnerable en algún momento. Yo estuve en una charla, en unas pruebas que hicimos con alguien, donde nos comentó que hay gente que tiene un listado de Excel, por ejemplo, y estoy poniendo ejemplo antes de responder más abiertamente, y en el listado de Excel tenía todas sus contraseñas, y entonces ese archivo lo tenía con contraseña. Interesante que una persona nos explicara sobre este Excel, que haciendo un procedimiento sin tener la clave del Excel, podía ir a traer la información y replicar esos datos en otra hoja de Excel. Entonces, ¿qué tan seguro puede ser algo como tan vulnerable su procedimiento para extraer información? Si las herramientas son de paga regularmente, pueden ser mejores para este tipo de temas. Si las herramientas no son de paga y son gratuitas y regularmente no funcionan tan bien. Existen herramientas nativas que traen los sistemas operativos a veces, que sí son bastante seguras, son susceptibles a la clave. Puedo hablar de un equipo Mac como a un iCloud, eh, como a la contraseña local del equipo o al administrador local. Sí pueden existir, sí pueden ser buenas. Lo interesante no es almacenarlas ahí y dejarlas obsoletas. La buena práctica indica que lo mejor es cambiarlas constantemente, incluso la que nos permite el acceso a todas. Entonces, sí puede funcionar una herramienta, sí pueden utilizarla. Lo recomendable es manejen un procedimiento de cambio de claves, actualicen sus claves y actualicen la clave principal que les da acceso a esas claves. Eso es lo que recomendaríamos. ¿Qué tan confiable y seguro es solo tener en Windows 10 el Defender de Windows 10, ya que mucha gente no tiene para adquirir una licencia de paga? Importante e interesante. Eh, las herramientas de antivirus, eh, el sistema operativo más vulnerable a nivel mundial es Windows. Nosotros recomendamos que utilicen una herramienta que no sea gratuita. Cuando decimos herramienta que no sea gratuita, pues existen antivirus desde veintitantos dólares buenos, de los buenos, hasta muchísimos más dólares por usuario. Nosotros hemos encontrado, dependiendo del nivel de negocio, una brecha de licenciamiento con varios partners que permiten poner a la medida la solución. O sea, si una persona en su casa tiene un Windows y necesita tenerle su protección, existen herramientas que no son tan caras y permitirían un entorno más seguro. Que funciona, el que trae, el que tiene, pues realmente lo interesante es estar protegido y mientras más protegido. Eh, no puedo decirle obligatoriamente compren una herramienta, pero lo que sí sabemos es que las que tienen mejores coberturas, mejores capacidades de proteger, son las de paga. Mi recomendación es buscar a nivel, a escala de la necesidad, la solución que pueda quedar a la medida, pero que en efecto sí cuente con una herramienta de paga que le pueda proteger. Adicional a tomar todas las otras medidas de seguridad, porque realmente el antivirus no va a hacerlo todo. El antivirus es una parte de la ciberseguridad como uno de los recursos, aparte de políticas de protección, y adicional a eso, gente. La gente, los recursos o inversión que se tenga, más las políticas hacen un entorno seguro. ¿Cómo hacer para detener el uso de herramientas como Ultrasurf? Interesante pregunta. Voy a revisar un poquito de información para comentar al respecto.
Existe la capacidad de poder navegar de forma segura y de forma insegura. Muchas de las conexiones que permiten aplicaciones como Ultrasurf son de tipo VPN, o sea, hacen una conexión virtual a un sitio donde se enmascara el tráfico y no se puede determinar quién en específico es. Uh, Nosotros a nivel de las estructuras idóneas en ciertas organizaciones que trabajamos, insisto, no importando el tamaño ni el giro de negocio, hemos logrado manejar a través del hardware la capacidad de que este tipo de cosas no se den. Entonces se identifica el tráfico potencialmente riesgoso. ¿Qué pasa con las herramientas de paga? Y ahorita es interesante poder poner este tema en la mesa. Cuando uno tiene herramientas de paga, las suscripciones realmente nos permiten estar alerta de las brechas de seguridad a nivel internacional. Entonces existen aplicaciones o riesgos que ya fueron identificados en otros lugares que al momento de tener una herramienta de paga, automáticamente nos ponen la protección contra esos sitios. Entonces, sitios me refiero no solo destinos, sino aplicaciones como tipo de comunicaciones, como correos, como cualquier brecha de seguridad que pueda existir. Al final, las herramientas de paga nos permiten justamente poder protegernos o avisarnos o mantenernos al tanto de la protección para evitar que ese tipo de riesgos existan. Puede existir vulnerabilidad en medios multimedia como la cámara, que hay personas que la cubren en las computadoras. Sí, la respuesta es sí. Puede estar expuesto, incluso a veces sin darse que alguien pueda acceder a la cámara. Existen ciertas aplicaciones que a veces uno le da su máquina a alguien, se descuida, no sabe, y gente que trabaja sin ética podría implementar o instalar algunas situaciones que expongan esa vulnerabilidad. Y lo más importante es mantener esta auditoría que yo les decía, que está instalada en mi máquina, por qué está instalada en mi máquina, esto para qué es, y si no es, preguntar, investigar, etcétera. La idea es poder implementar todos los recursos en un entorno de seguridad que sean posibles para evitar cualquier susceptibilidad, ya sea que alguien quiera ver la cámara. Existen unas uñitas que lo que hacen es esto y listo. Y eso es algo externo a la protección que se le pueda poner. O sea, puedo tener el mejor antivirus, pero la pestañita le agrega un siguiente nivel de seguridad donde aunque esté la cámara encendida, pues tiene algo que no deja que se vea nada. Es útil, es muy útil. ¿Qué tanto se recomienda el hardening de herramientas open source? Siguiendo controles de seguridad y aplicando protocolos de conexión. Yo creo que cualquier herramienta que uno quiera manejar dentro de un esquema open source puede funcionar. Puede funcionar si es parte de una estrategia complementaria, analizando todas sus posibles brechas de seguridad. Eh, Existe una cantidad infinita de aplicaciones que salen cada día salen muchas más en móviles y siempre se va a transformar y se va a ir hacia adelante en los términos de recursos que puedan utilizarse para manejar la tecnología. Lo importante es a nivel estratégico poder definir cuáles son sus riesgos, sus brechas de seguridad y cómo las vamos a atender. Entonces, pues la integración es necesaria. Eh, en algunos casos, obviamente, es una herramienta a la medida de que uno pueda requerir. El open source es una de las soluciones que muchas empresas buscamos. Lo importante de la herramienta, como repito, es si la vamos a integrar, cuál es la forma en la que la vamos a integrar, con qué recursos la vamos a controlar, cuál es el plan que le vamos a implementar de monitoreo, para saber qué tanto nos apoya o nos puede significar un riesgo en algún momento. No importa qué aplicación sea y si es open source o no.
Pues buenísimo, les agradezco mucho el tiempo que tuvimos. Eh, Están cordialmente invitados a participar en el curso que vamos a tener. Las fechas son 14 y 16 de abril, donde vamos a trabajar este tipo de ejemplos interesantes de las preguntas que manejamos, porque muchos de los escenarios van a ser con la información que cada quien pueda aportarnos para poder hacer análisis sobre casos de usos reales y poder diseñar en base a lo que se está viendo ejercicios prácticos para lograr un entorno seguro. Insisto, insisto mucho y siempre voy a insistir, la tecnología hoy toca todas las áreas del negocio. Es muy difícil que las empresas funcionen, existan u operen sin tener eh, una estructura tecnológica. Así que si esa estructura es segura, si las sabemos manejar, si aprendemos sobre la superficie de ataque y todo lo que podamos oportunamente poner y agregar, disminuimos la capacidad de que nuestro negocio se detenga. Y la idea sería que se detenga lo menos posible. Si se llegara a detener en algún momento, pongámoslo en función rápidamente. Esto es básicamente lo que vamos a ver en el curso. Están totalmente invitados y para mayor información, pues pueden contactarse con Seminar para poder inscribirse. Y cualquier cosa estamos siempre a la orden y para servirles y gracias por su tiempo.